aquí a Juan capítulo 5 para continuar nuestro tema. En lo que respecta a la comunicación, y es tan importante también que uno pueda reconocer en todo el Señor, y aún en un viaje o quizá lo que sea, en su diario vivir, en lo que vives en el trabajo, en lo que vives en tu vida, el reconocer al Señor. Proverbio dice, reconócele en todos tus caminos. Esa persona quizás que uno se encuentra en el camino está puesta ahí para que el Señor vea cómo nosotros vamos a actuar o vamos a comportarnos o qué es lo que vamos a aprender. Y a veces uno piensa que está viviendo las situaciones solamente porque son casualidad, pero no es así, eso no es la verdad. La situación que nosotros vivimos, sea familiar o sea lo que sea, lo que en realidad pretende es enseñarnos a nosotros. Y entonces pasa que luego yo voy a venir y el Señor, yo le voy a decir, estaba pidiendo tanto que tú me enseñaras el poder crecer, y Él va a decir, pero si en todo esto te estaba instruyendo y no te diste cuenta. Recuerden cuando pasaba lo de la multiplicación de los panes y cómo el Señor le decía, ¿aún no entendéis? ¿Aún están endurecidos los corazones? ¿Todavía no entendéis? Y uso una palabra que siempre me llama la atención, ¿y no recordáis? O sea, lo que uno vive, lo que ellos vivieron con Él, el repartir el pan, en lo que tiene que ver con alimentación, en lo que tiene que ver que para nosotros en una parte logística vamos a hacer un retiro, qué sé yo, hay que darle que comer a los hermanos. Bueno, ellos estaban en lo mismo. Él estaba predicando y necesitaban alimentar a los hermanos, y de eso Él sacó una enseñanza. Pero Él dice que ellos no recordaban. Dice que primero alimentó 5,000, luego 4,000, y cuando alimentó los 4,000, de los cuales recaudaron 7 cestas, entonces ellos no recordaban que habían recaudado 12. Fíjense cómo en la vida el Señor está hablando con nosotros, pero nosotros no estamos oyendo. Y eso es la vida, eso es lo natural. Y pasa como que nadie se da cuenta. Así que, bueno, dice así la Escritura, noten, en el capítulo 5 y en el versículo 37. Dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. ¿Ven? Nunca, y esa palabra es tan grave para la iglesia, nunca habéis oído su voz. ¿Saben que Adán oyó su voz? Y uno en medio de la iglesia o hablándole a esta persona o a estas personas en el caso, Él está diciendo, yo estaba aquí y ustedes nunca han oído mi voz, nunca. Dice, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Fíjense, noten, una de las cosas que hablaba al principio que tiene que ver con el culto tiene que ver con cuánto de la palabra mora en mí. Porque si ustedes recuerdan, Colosenses y en el capítulo 3, ¿sí? En el versículo 16, si no me equivoco, dice, la palabra more en abundancia en vosotros, exhortando, y después dice, y cantando. Himnos, salmos, himnos y cánticos espirituales, agradables a Dios. Fíjense, eso es si la palabra mora en mí. Y aquí dice, nunca han oído su voz, nunca han visto su aspecto, ni tienen su palabra morando. ¿Saben? Es tan complicado hablar de esto porque es como preguntarles a estas personas si alguna vez habían adorado a Dios. Por ejemplo, yo creo que estas personas habían realizado cultos de miles de años, porque eran al pueblo de Dios y llevaban miles de años presentando sacrificio y presentando culto al Señor. Pero si la palabra no estaba morando, ¿y entonces qué le presentaban a Él? Si la palabra morando en nosotros es la que produce los cánticos espirituales, y si solo se puede adorar a Dios en espíritu y en verdad, claramente ellos podían decir en el capítulo 4 de Juan, decir,
Ustedes dicen que en este monte y nosotros decimos que en este. ¿Esta manera o esta manera? Bueno, pero ¿cuál es la manera? Bueno, ninguna de las dos. Es en espíritu. Pero no está la palabra morando. Noten todo lo que significa esto. Luego dice, miren, que aquí este pasaje se ha usado mal durante tantos años. Se dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y se le mandaba a la iglesia a escudriñar la Escritura porque en ella estaba la vida eterna. Se hacía ese énfasis, cuando no es lo que está diciendo aquí. En el contexto lo que está diciendo está haciendo un reclamo. Está diciendo, escudriñad las Escrituras, que en el original es como ustedes lo hacen. Dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. O sea, están poniendo el énfasis en el estudio de la Escritura, porque ellos la estudiaban, pero no logran la meta. Y dice, y ellas son las que dan testimonio de mí, ¿sí? Y no queréis venir a mí. Es decir, se estudia la Escritura, pero no se llega a la meta. Si la palabra, la Escritura dice claramente, en muchos pasajes, sobre todo en Lucas capítulo 24, dice que Dios, lo que está escrito de mí. Si la Escritura habla del Señor Jesucristo y yo al leer la Escritura llego a cualquier lado y no a Él, entonces estoy equivocado. ¿Se entiende? Eso es lo que está haciendo. Es como diciendo, ustedes escudriñan la Escritura porque a ustedes les parece que haciendo eso van a obtener la vida eterna. Pero dice, pero al final, después de todo, no vienen a mí. Nunca me han visto y nunca me han oído, porque ese es el contexto. Eso es grave. Eso es grave y a veces lamento que todo el tiempo me tenga que ver involucrado en hacer o estar enrostrando algo mal. Y trato de hacerlo de manera tan suave, pero no sé por qué siempre me veo involucrado en eso. Porque en realidad me he dado cuenta que por años uno puede estar en la presencia del Señor, creer que lo está haciendo correctamente, porque tiene amigos, porque es una comunidad. Pero no en realidad hacer lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. El otro día nomás hablaba con una hermana y la hermana me decía que le hacían el comentario, ¿por qué te fuiste? No debiste haberte ido. Y yo le decía, pero ¿por qué no le dijiste, pues si nunca me he ido? Sí, es que te fuiste de nuestra iglesia. Sí, pero nuestra iglesia es la tuya. Si somos una sola iglesia. Y entonces díganme, ¿qué le impide a los hermanos que, si en el caso de alguno viene de otra congregación, ¿qué les impide ir a sentarse a tomarse una tacita de té contigo? ¿Qué les impide venir a congregarse un día contigo o tú ir a congregarte un día con ellos? No sé por qué dicen, nos fuimos. Porque las iglesias están separadas, pero eso no lo hizo Dios. Eso lo hizo el hombre. Noten, son pequeños detalles que uno va notando. Como que te fuiste de nosotros. Yo cuando estaba en Oasis me sentía como estar con ustedes y cuando estoy en Beula me siento como estando con ustedes. El pastor Adolfo evidentemente lo ha dicho delante de ustedes, él se siente en casa entre nosotros. Somos la misma iglesia. Amén. Bien. Y entonces, bueno, analizando esto, para poder analizarlo de manera correcta, nosotros debiéramos saber o preguntar, porque la palabra le dice en 1 Corintios que estas cosas les acontecieron al pueblo de Israel para ejemplo. Pero una vez aprendí que nosotros tenemos dos ejemplos. Primero es el pueblo de Israel y luego tenemos esta iglesia que se formó aquí. También de los Hechos. El mismo Señor Jesucristo predicando en persona a esta iglesia. Así que como que tuviésemos dos ejemplos para anotar las cosas. Bien, entonces vamos a tratar de notar cuál es el problema por el cual una persona pudiese no oír a Dios. Luego al final creo que, y espero que las Sagradas Escrituras nos muestren
que aunque yo crea que lo estoy escuchando, pudiese ser que no. ¿Ya? Y me voy a dar cuenta cómo, y espero que también las Sagradas Escrituras nos guíen a la diferencia o a cómo saber. Yo le llamé a esto las evidencias de oír al Señor o las evidencias de tener comunicación, las evidencias de que me estoy comunicando. Amén. Bien. Y entonces, ¿cómo no comenzar en Génesis? Para hacer un análisis nuevamente en el capítulo 3 de cómo el hombre salió de el entorno que era en este caso, en el huerto, estar oyendo la voz de Dios al aire del día. ¿Qué es lo que veía? Bien. Dice así en el capítulo 3, nunca lo pasen por alto, porque cuando uno dice, a mí no, ¿ya? Pero la serpiente, ¿era cómo? Bien, eso hay que tenerlo claro. No vayan a pensar que es como dice Pablo en 2 de Corintios y en el capítulo 11. Dice que no vayan a ser nuestros sentidos engañados en alguna manera. Eso quiere decir que es astuto. O sea, no me engaña con esto, me engaña con esto otro. Así que cuando uno dice, como decía el hermano, aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. ¿Notaron ese pasaje? Pero Judas está hablando ahí también de la caída de los ángeles. No sé si lo recuerdan. Dice, y los ángeles que no guardaron su dignidad. Entonces, bueno, estaba hablando incluso de Satanás en Judas, si lo vuelven a leer, pero ya entero. Judas está diciendo que Satanás engañó y arrastró con él a estos ángeles que no fueron capaces de guardar su dignidad, pero también dice que Dios es el que es poderoso para guardarnos sin caída. Fíjense, ¿por qué? Porque la serpiente es astuta. Bien. Y hay un dicho que dice que sabe más por viejo que por diablo. Miren, versículo 4. Esa serpiente astuta, que es Satanás, para que los niños no vayan a pensar que era una serpiente así literal, que era Satanás, dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, astutamente, no moriréis. ¿Ya? Bien. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. Noten. Comunicación. La comunicación con Dios que él había tenido con Adán, ¿cuál había sido? Completamente lo contrario a esto. Él había dicho que no se podía comer, había que comer del árbol de la vida, pero no comer del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Sin embargo, aquí la serpiente está contradiciendo lo que dijo Dios. Noten, cuando hablamos de las evidencias de oír, veamos cuáles son las evidencias y qué es lo que hemos oído. Bien, dice, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal, pero según los ojos de ¿quién? De la serpiente, porque era astuta. Engañó el corazón del hombre con una sola palabra. Esto es un veneno que hasta el día de hoy existe. Y lo único que hizo fue mostrarle a la mujer lo que ella quería, que en el fondo era, y vio la mujer, dice la Escritura, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Notémoslo ahora nuevamente para ir en Efesios, miren, haciendo para establecer el desvío. Miren, Efesios capítulo 2.
versículo 2, para ir al grano. En los cuales, habiendo estado muerto, bien, ¿cómo se está muerto? En los cuales anduvisteis en otro tiempo, fíjense ahora, siguiendo. O sea, lo que él le dijo a Adán hasta esta hora es lo que el mundo dice. Esa es la corriente. O sea, cuando yo estoy escuchando al mundo, uno de los ejemplos que uno pudiese aprender es que cuando, fíjense, hablando de lenguaje, cuando usted lee los primeros capítulos de Daniel, lo que se van a dar cuenta es que Daniel necesitaba comer de la comida del rey. Pero Daniel dice, no voy a comer de la comida del rey. Nosotros tenemos un grave problema, que nosotros vamos escuchando lo que el mundo dice. Y a veces el mundo no nos dice directamente esto no es así, a veces simplemente es como sembrar una duda, es como lo que hizo Satanás. Él sembró una duda, no moriréis. Eso es todo. Es como tratar de decir que Dios dijo algo, pero que yo como que no lo entendí. No, es como decirle, noten esto, miren, es como que Dios dijo, si tú mueres, sí, pero no vas a morir, es como, no se refería a eso. Es sembrar una duda. Noten cuando a veces estamos hablando cualquier tema, tomen cualquier tema que está de contingencia. No, es que a lo mejor no es lo que quiso decir. Para cambiar cómo nosotros debiéramos pensar. Es una persuasión. Es tanto así que hay que tener tanto cuidado porque, por decirles de una manera, los que se tienen que convertir a la iglesia son ellos, no nosotros a ellos. La palabra nunca dijo eso. Tampoco la palabra dijo como que yo tengo que terminar comprendiéndolos. Es como dice Jeremías, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Pero bien, luego dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, ¿dónde está operando esto? ¿Dónde ahora? Podríamos decir en cuanto a lo que es oír a Dios y oír a la serpiente, ¿en qué ámbito se da? Dice ahí, el espíritu. ¿Dónde se escucha? No, usted no lo va a escuchar así como que le hablaron audible, pero es un espíritu. ¿Y opera dónde? ¿Qué es lo que era Adán? ¿Qué es lo que era Eva? ¿En qué se convirtieron cuando oyeron a Satanás? En hijos de desobediencia. De ahí en adelante, Adán es una generación contaminada. ¿Se entiende? Y esa generación es la que ustedes tienen. El mundo viene contaminado por algo espiritual. Y eso es lo que las personas no entienden. Las personas piensan que el mundo terrenal es un mundo. No. El mundo terrenal obedece a un mundo espiritual. Y eso ya lo hemos conversado. El que gobierna el mundo terrenal es el mundo espiritual. Las personas que usted oye no son personas, son espíritus. Opera en los hijos de desobediencia, el que quiere desobedecer. Fíjense ustedes que una persona que no quiere obedecer al Señor o que está con su corazón contrario al Señor, aun cuando usted ora al Señor delante de ella por los alimentos, esa persona se transforma. No soporta a Dios. Pero no es la persona, es el espíritu. ¿Entienden? Bien, entonces dice, entre los cuales
también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne y haciendo, bueno, y eran los pensamientos, todo eso. Fíjense ahora aquí, esto es lo que hay aquí. Noten, miren aquí en Ezequiel capítulo 28. Aquí vamos a estar leyendo acerca de un príncipe. La palabra dice príncipe de la potestad del aire, y aquí vamos a leer acerca de un príncipe. El príncipe que vamos a leer aquí es Tiro. El príncipe Tiro, al que le está hablando Ezequiel, que ya han pasado unos cuantos años, quizás miles, no es alguien que estuvo en el huerto. ¿Ya? O sea, Tiro no estuvo en el huerto, Tiro está aquí, se le está hablando, le está profetizando y le dice de esta manera. Capítulo 28, versículo 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, di al príncipe de la potestad del aire. Pero aquí en este caso es Tiro, es una persona. Así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: yo soy. Fíjense, digamos, ¿de dónde sacó ese pensamiento? De la serpiente. ¿Quién fue que le dijo a Adán y a Eva: serás como Dios? La pregunta es, ¿a quién estaba escuchando? Pero a lo mejor no escuchó nada. No sé si me entienden, a lo mejor no escuchó una voz que le dijo eso: tú eres Dios. No, su vida va acorde a lo que oye. Usted sabe, sí, seguramente que está escuchando a tal persona, porque usted ve cómo se está comportando. Luego dice: en el trono de Dios estoy en medio de los mares. Miren lo que le dice la palabra: siendo tú hombre y no Dios. Es un hombre que se cree Dios. ¿A quién escuchó? La serpiente. Luego dice, miren, fíjense ahora en el verso 12: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. ¿Quién, Tiro? No, Tiro no. A menos que se nos haya saltado alguien ahí en la genealogía. No, Tiro no estaba ahí. ¿A quién le está hablando? No le hables a Tiro, háblale al espíritu de Tiro. Porque ese espíritu que está en Tiro es más antiguo que Tiro. Noten. Bueno, la palabra dice en el verso 14 que hablaba acerca de Judas y no guardaron su dignidad. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseaste. Perfecto eras en todos tus. ¿Se acuerdan que yo les dije que significaba se paseaba al aire del día? Significa camino. O sea, la voz se paseaba al aire del día, está indicando que la voz del Señor está indicando un camino. Ese camino es que lo sigan a Él. Cuando una persona, y es lo que estamos viendo aquí, oye al Señor, se ve en su conducta que lo oyó. ¿Y qué es lo que hace la persona que realmente le oyó? No tiene que decirle a nadie en qué le oyó, sino que usted se va a dar cuenta hacia dónde va caminando. Miren, noten, si ustedes analizan, por ejemplo, si analizamos nosotros a el mismo Isaías, y allá habrá allí calzada y camino. Si ustedes notan ahora Juan dice: y me volví para ver la voz. Si le agregan Isaías 30, y una vez vuelto, una voz que me dijo: este es el camino, andad por él, y no en... ¿Qué es lo que está indicando la voz? Si yo me tengo que volver para verla, es evidentemente que voy siguiendo una corriente.
¿Cómo se va a dar cuenta usted que oyó al Señor? Por cómo se comienza a comportar. Muchas de las veces que nosotros no notamos, y una de las cosas que es tan difícil de notar, es que parece que cuando uno recibe una revelación debiera sentir algo especial. Y entonces la pregunta sería así, si uno dice, es como cuando parece que para recibir al Santo Espíritu, para recibir el Espíritu Santo yo tuviera que ponerme de pie y pasar adelante. ¿Se han dado cuenta de ese detalle? Es como que, ¿quién quiere recibir al Espíritu Santo? Pongámonos todos de pie y pasen aquí adelante. Cuando la palabra dice que el Espíritu Santo cayó sobre todos los que estaban sentados. Así que no había ningún tipo de posición especial para recibir el Espíritu Santo. Usted puede estar sentado y el Espíritu Santo va a venir. Usted puede estar lavando su ropa, usted puede ir manejando su auto, usted puede estar en su trabajo y usted está pidiéndole y clamando al Señor por el Espíritu Santo y el Señor se lo puede dar en el momento que Él quiere. Y a lo mejor no se lo va a dar, digámoslo así, cuando pase adelante. Porque uno siempre cree que al pasar adelante se va a poner a llorar y lo va a tomar algún sentimiento especial y ahí va a venir. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque uno piensa que vino al Señor porque oyó una persona. Y no se da cuenta que cuando Pedro le dijo, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, para que Él dijera, tú eres el Cristo. Sí, pero ¿qué indica que Él es el Cristo? Te voy a seguir. Porque en realidad eso es lo que significa. No significa, tú eres el Cristo y yo me quedo haciendo nada. No, no, no. Si tú eres el Cristo, entonces tú eres a quien voy a seguir. Por ende, ¿por qué razón nosotros estamos aquí? Si lo hice voluntariamente, sin obligaciones, sin que nadie me obligue, sin que nadie me diga tenéis que ir. ¿Por qué vine voluntariamente? Y uno no se da cuenta que lo hizo por revelación, que el corazón se siente atraído al Señor y no sabe por qué. Ni siquiera lo entiende. Entonces, ¿oyó a Dios? Sí, oyó al Padre. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Él nos trajo. Y entonces yo oí al Señor, sí, ¿y por qué no me di cuenta? Porque otra vez lo pensé terrenalmente. Cuando yo escucho a Dios tengo que escuchar algo. Bien, ahí lo tienen. Miren ahora aquí en Daniel en el capítulo 4. Miren, fíjense. El desvío. Miren, vamos a leer primero, antes para entender, el capítulo 2. El verso 21. Él muda los tiempos, dice, las edades, quita reyes. Miren, ¿cuántas veces hemos escuchado eso? Díganme, en la iglesia, ¿cuántas veces se dice eso? Y yo sigo creyendo que hay que protestar contra Piñera. ¿Por qué? Porque lo leí, pero no oí. ¿Se entiende? O sea, yo lo leo, me lo sé, y todos lo dicen, pero yo no lo creo. El problema es, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Por una razón, el corazón está endurecido y no le creo. ¿Por qué está Piñera en el gobierno? ¿Por qué Dios lo puso ahí? ¿Y alguien lo va a poder sacar? Si Dios no quiere. Es como yo una vez les dije, hace un búnker. Enciérrate en el búnker cuando venga la guerra. Y si Dios te quiere muerto adentro del búnker, sin guerra te morís dentro del búnker. Pero si Dios te quiere vivo, ni la guerra te mata, fuera el búnker. Porque fíjense cómo nosotros repetimos cosas, pero no las creemos. ¿Está Dios en control de todo? ¿Lo cree o no? Noten que Ezequiel dice que alguien gobierna sobre alguien más alto. Pero ¿cómo es posible que Dios permita semejantes injusticias sociales?
¿Cuándo dijo Dios que en el mundo nosotros íbamos a vivir la vida color de rosa? ¿Cuándo? ¿En qué pasaje bíblico? La palabra dice, en el mundo tendréis, pero rogad, yo he vencido el mundo. Y el asunto es, yo he rogado para que vuestra fe no falte. Nunca jamás a Él ha dicho que nos va a dar más cosas. ¿Por qué protestaríamos? ¿Saben, hermanos? Miren que uno se tiene hasta que salir de repente. La palabra dice que nosotros debemos estar contentos con el techo, la comida y el abrigo. ¿Quién de nosotros tiene solo eso? Hay algunos que podríamos decir que tienen de 2 autos para arriba. ¿Tiene más que lo suficiente? ¿Para Dios usted es rico? Para Dios usted es rico. Dios dice que nosotros necesitamos techo, casa y abrigo. ¿Tiene usted eso? Eso es lo suficiente. Eso lo dice Dios, no lo digo yo. Todo de ahí hacia adelante, sea su televisor, sea su equipo de música, sea el Bluetooth, sea el computador, sea el auto, todo eso usted lo tiene porque usted tiene más de lo suficiente según el Señor. ¿Merece que usted salga a protestar? Y aunque fuese así, que no tuviese eso, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Del gobierno? ¿Esos son tus montes? ¿Qué dice el salmista? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Usted cree eso? Eso es lo que él dice. Entonces yo no entiendo al Señor porque tengo el corazón duro, pero no porque Él se equivoque. Miren, bueno. Verso 37. Tú, oh rey, eres rey de reyes. Miren lo que le dice a quién. A Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. ¿Quién se lo dio? Pero noten ahora, comunicación, en el capítulo 4 donde yo les dije. Versículo 28, dice así. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Que dicho sea de paso, él era el árbol en la visión, el gran árbol. Pero, dice. Al cabo de 12 meses le dijeron la visión, ¿saben? Tuvo 1 año. Lean después. Tuvo 1 año para considerar lo que Daniel le estaba diciendo. Y aún en 1 año no cambió su camino. Dice, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que... ¿De quién era el gobierno? ¿Quién se lo había dado? ¿Y qué sigue pensando él? Con la fuerza y para gloria. ¿A quién estaba escuchando? ¿A quién había oído? ¿Era otra vez Tiro? ¿Era otra vez Tiro? No es Tiro, no es Nabucodonosor. Es la serpiente. Eso es lo que tiene en la voz, es lo que tiene en su oído. Eso es lo que escuchó, la voz. Está comunicándose, sí, pero no con Dios. Miren ahora, la iglesia. Notemos, la iglesia, sea el extravío ya, del mundo, ya, el mundo. Miren la iglesia. Vengan aquí a Romanos capítulo 1. A mí este pasaje
Me encanta, es duro, es un pasaje duro, pero hay algo que es tan cierto aquí en este pasaje. Hablando de la iglesia, noten cuando nosotros leímos en Juan capítulo 5, 37, nunca habéis oído su voz. Miren ahora, noten aquí. 1, dice así, verso 18, yo voy a saltar. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Bien. Y dice todo lo que ahí dice, que lo que de Dios se conoce. Verso 21. Pues habiendo conocido a Dios, la palabra, no le glorificaron como a Dios. Fíjense, o sea, Él es Dios, pero no lo glorifican como tal. Luego dice, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron ¿en qué cosa? En su razonamiento. Porque es el entendimiento natural. Note que de arriba estaba hablando que la creación habla de Él, pero yo todo lo veo natural. Ya. Dice, y su necio corazón fue entenebrecido, se oscureció, quedó en ese estado. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Saben cómo se hace esto? Uno, profesando ser sabios, se hicieron necios. El Salmo dice el necio en su corazón, no hay Dios. O sea, no glorifican a Dios. O sea, el sol, ¿por qué brilla? No es Dios. Y eso es una persona necia, no es sabia. Pero sin embargo, el mundo sigue considerando sabio a Einstein. Luego dice, miren, y cambiaron la gloria de Dios. Serás como Dios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza ¿de qué cosa? De imagen de hombre corruptible. O sea, cambiaron a Dios y pusieron ¿a quién? Al hombre. ¿A quién están escuchando también? Cambiaron a Dios y se pusieron un hombre. Miren, ¿y cómo lo hicieron? Observemos. Por lo cual, versículo 24, también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios o en este caso cambiaron a Dios por el hombre, porque la palabra después dice en el Romanos 3, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Así que en el fondo cambiaron a Dios por el hombre. Bien, dice, honrando y dando culto, ¿ven qué es? ¿En qué se nota que oía Dios? En el culto. Es el culto, fíjense, uno dice, es que nosotros nunca hemos hecho eso. Hermano, cuando usted le pregunta a las personas le indican de esta manera que estuvo bonito el culto. ¿Para quién se hizo el culto? Se lo hizo para él, pues si él lo está juzgando. Es como si le preguntara al cumpleaños, ¡ay, que estuvo bonito el cumpleaños! Pero el cumpleaños, ¿a quién se lo hicieron? A él, pues eso que está diciendo, sí, estuvo bueno mi cumpleaños. Si era para él, pero el culto es para Dios. El culto es para el Señor. ¿Y por qué entonces nosotros juzgamos si el culto estuvo bueno o malo? Bueno, dice, verso 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pero miren el verso 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. ¿Cuántas cosas que nosotros hacemos no toman en cuenta a Dios? Piensen, cuando compramos algo, cuando aceptamos un trabajo, cuando tomamos una decisión, ¿tomaron en cuenta a Dios? Miren, una bien así, para casarse, ¿tomaron en cuenta a Dios? ¿O se envanecieron en sus razonamientos? ¿Qué me dicen?
para hacer cualquier transacción, para tomar en decisión en los estudios de sus hijos, para tomar en decisión la vida de sus hijos, ¿tomaron en cuenta a Dios o se entenebrecieron en sus razonamientos? Noten. Por eso les decía yo que es duro, pero me gusta. ¿Quién toma en cuenta a Dios para cualquier decisión que va a tomar? Cualquiera sea ella. No la del pastor, pues no vayan a tomar, perdonen que hable así, pero hay veces que esto se toma para que haya que consultarle todo al pastor. No es consultarle todo al pastor, es tomar en cuenta a Dios. Y uno dice, cuando le ha conocido al Señor, que es más que tomarle en cuenta. Sí. Él es el Rey. ¿Usted piensa que Él quiere que usted solo lo tome en cuenta? Bueno, dice, cuando no le tomaron, Dios los entregó, en pocas palabras, a su razonamiento, a una mente, para hacer cosas. ¿Cuántas de las cosas que no tomamos en cuenta Dios, ahora nos damos cuenta que no fueron convenientes? Aquel le preguntó, ¿y qué está siguiendo? Ni siquiera lo quiero decir, pero cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Noten aquí ahora, en Hechos capítulo 12. Dice la palabra del Señor en Éxodo capítulo 20 y en el versículo 18 en adelante. Dice la palabra que en el capítulo 19, versos 5 y 6, el Señor les dice que den oído a su voz, porque es con quien tengo que comunicarme. Pero el pueblo en el capítulo 20 y versículo 18, 19, 20, ellos terminan diciendo, no hable Dios con nosotros, sino que hable Moisés con nosotros. Hasta el día de hoy, cuando nosotros escuchamos la palabra del Señor, nuestros corazones hacen una arenga. Y esa arenga es voz de Dios y no de hombre. Hay iglesias que incluso lo nombran textualmente. Textualmente dicen voz de Dios y no de hombre. Queremos escuchar voz de Dios y no de hombre. ¿Se han fijado? Noten ahora, en base a lo que nosotros estamos diciendo, cómo yo distingo si la voz es de Dios y no existe la voz del hombre. Ya nos dimos cuenta que no. ¿Qué voz es la cantante? ¿Quién está detrás de la carne? ¿El espíritu de quién? El espíritu de la serpiente. Eso es lo que dice, siguiendo la corriente de este mundo. El que opera ahora dice, siguiendo la voluntad de la carne o de los hombres. Cambiaron la verdad de Dios por el hombre. Entonces la voz cantante no es voz de Dios y no de hombre. No, la voz del hombre, ¿de quién es? Si ustedes notan todas las Sagradas Escrituras en todo su periodo histórico, se van a dar cuenta de un detalle, que en la Escritura hay solo 2 simientes. No hay 3 simientes. Por eso se piensa que Adán no tuvo más hijos, porque como que hablara de 3. Como que Adán en 130 años tuvo 2 hijos. Aquí las madres en esta congregación tienen hijos cada 2 años, a veces cada menos, porque me parece que ese tiene 1,8 y ya van a ser su hermano. Entonces cada menos de 2 años. Pero Adán en 130 años tuvo 2 nomás. ¿Por qué piensan así? Si Dios le mandó que se multiplicase y más encima le dice a Eva que va a ser madre de todos los vivientes, lo más normal es que ¿qué le pasase a ella? Fuese excesivamente fructífera. Porque aparte, la voluntad de Dios era que la tierra se llenara. Así que si usted calcula, evidentemente en 130 años no puede haber tenido 2 hijos. Entonces, ¿por qué habla solo de 2? Porque hace énfasis en que en todo el pueblo de Dios hay solo 2 simientes. La de Caín, que es la simiente de la serpiente, porque a él escuchó él, y la de Abel,
que es la simiente de la mujer. ¿Se dan cuenta? Por eso que cuando muere Abel, se pierde una simiente. ¿Se dan cuenta? Por eso que luego el capítulo 5 dice que Adán engendró un hijo a su semejanza. Y uno cree que esa semejanza de él, de Adán. No está hablando de eso. Esa semejanza ¿de quién? A ver, dice, y Adán engendró un hijo a su semejanza, a la semejanza de Adán. ¿De quién? Del que se había perdido, de Abel. Entonces, ¿quién vino a reemplazar a Abel en la simiente? Set, no Adán. Nosotros, porque leímos fuera de contexto, como está en un capítulo. Entonces, son dos las simientes. Esas simientes están voz de Dios y no de la serpiente. No va a escuchar a la serpiente. ¿Y cómo sé que voy a escuchar a Dios? No, pues si voy a escuchar la misma vasija. Fíjense, miren, noten. Si yo voy a hablar, digo voz de Dios y no de hombre, pero al final, ¿quién va a hablar en el púlpito? Un hombre, en los dos casos. El asunto es de dónde viene la voz. ¿Y cómo voy a saber eso yo? Bueno, lo vamos a ver, miren. Dice así. Capítulo 12 y versículo 20. Y Herodes estaba... Hechos 12, versículo 20. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón. Pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Todo esto es un contexto en que Pedro se le arranca de la cárcel cuando él lo había mandado a pedir, Herodes. Pero se le arranca de la cárcel y ustedes lo pueden leer, porque un ángel aparece en la noche, se cegó a los y él pasó. Ya, bueno, ese es el contexto. Verso 21. Y un día señalado, Herodes vestido ¿de qué? Porque usted no lo va a notar porque se va a vestir de ropas reales. No sé, y no quiero hablar de eso ahora, interprételo como a usted el Señor le muestre, pero es vestido de ropas reales. O sea, parece rey. No se va a vestir así roñoso, porque si le dice algo usted no lo va a escuchar. Se va a vestir él de algún grado de honra para que usted obedezca. Luego dice, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. No queremos ni a Herodes, no, voz de Dios. No de hombre, pero ya saben lo que le explicaba recién. Al momento un ángel del Señor le hirió. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace la simiente de la serpiente? Cambia la gloria de Dios por la del hombre. ¿Cuándo está hablando Satanás? Continúa diciendo exactamente el mismo mensaje. Serás como Dios. No sé si... Bien, déjenme ser un poquito, solamente un poquito explicativo para no ofender a nadie. Cuando alguien comienza a hablar del poderío de Moisés, ¿fue un profeta de Dios? Amén. ¿Pero qué es lo que les dije? ¿Tiene que ver con hombre? ¿De quién habló Moisés? De la gloria de Moisés. ¿Saben? Una de las cosas tan espectaculares del Señor es como yo hablaba una vez con mi sobrino Marco, y yo le decía lo espectacular es que después de tantos años la profecía siga cumpliéndose. Ahora en el presente. Cuando Moisés podía haber sido tan glorioso, ¿qué es lo que hizo al egipcio? Lo mató. ¿Qué tuvo que hacer Dios con Moisés? Destruirlo en el desierto. Para que no quedara ¿qué? Nada de él. Toda su gloria. Entonces ahora le queda hacer una sola cosa: proclamar la gloria de Dios. ¿Cómo usted va a notar que la voz es de Dios? Porque el Hijo
Él lo dijo claramente, el Hijo glorifica al Padre. ¿Saben? Miren, piensen en Abraham en el capítulo 4 del Romano. Dice, él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Y cómo creyó? Dando gloria a Dios. Él no confiaba en su fuerza. Pero ¿qué pasa cuando yo en la iglesia, y dije que iba a ser sutil, porque al buen entendedor, pocas palabras, yo hablo del gran Moisés, del gran Sansón, del gran Gedeón, del gran Jeremías y del gran Isaías? Y yo le digo, Dios está buscando los Isaías de este tiempo. Dios está buscando los Gedeones para este tiempo. Porque Dios, para ministrar su palabra, necesita hombres fieles, hombres que le amen, hombres llenos del Espíritu Santo. Ellos podrán predicar la palabra. ¿De quién está hablando? Está hablando de él en el fondo, porque él es el que está predicando. Entonces, ¿quién escogió Dios? A él, pues si él está predicando. ¿Cómo dije que era la serpiente? Era astuta. A ti el mensaje te entra por el oído, te lo dicen desde el púlpito y no te das cuenta. Porque dijiste voz de Dios y no de hombre y crees que todas las voces son de Dios, pero la voz de Dios tiene un solo mensaje: la gloria del Señor Jesucristo. ¿Saben que cuando alguien escucha la voz del Señor Jesucristo termina diciendo una palabra que ya me he dado cuenta que es muy cliché entre los que han escuchado el mensaje y no lo quieren escuchar? Y terminan diciendo, ¿todo Cristo? ¿Todo Cristo? Y yo no hago nada. No, ¿todo Cristo? No, yo no creo que sea todo Cristo. Y parecimos solo Jesús. No somos solo Jesús. Pero el Padre glorifica al Hijo y el Hijo glorifica al Padre. Miren ahora, aquí en Juan, para concluir este punto, Juan en el capítulo 12. Miren, noten aquí, el contexto es comunicación. No sé cuánto va. ¿Estamos bien? Ya. Entonces dice así la Escritura. Miren, el contexto es cómo yo voy a saber esto. Miren, noten. Ya. Versos 12, 31 y 32, bien rapidito, dice: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Bien. Y yo, si fuere. Miren, noten. ¿Saben? Cuando ustedes ven, es tanto lo que se pudiese decir para entender algo tan bello. Miren, cuando usted lee Isaías 52, que debiera ser 52 nomás, y no 52, 53, porque el tema es el mismo, pero se divide. Pero la palabra indica de que Cristo fue desfigurado, su rostro. Claro, porque yo lo hice como hombre. Entonces la palabra dice, mi siervo será exaltado, será puesto muy en alto, y ellos comprenderán lo que nunca habían visto. ¿Qué es lo que nunca habían visto? La gloria de Dios. Eso es lo que dice Isaías 40. Bájese y se manifestará. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado. Cuando se bajan los montes, ¿qué se manifiesta? La gloria del Señor. Y nosotros la podemos ver. Pero si nosotros estamos mirando la gloria del hombre, nunca vamos a poder ver la gloria de Dios. Y más encima el hombre siempre nos está mostrando cuán grande, y perdónenme, cuán grande podemos llegar a ser. Cuán grandes ministros, cuán grandes profetas. ¿Se han dado cuenta que incluso ya los títulos en la iglesia ya no alcanzan en esta tierra? Ya salieron más allá de la atmósfera y ahora son arcángeles. Pues ya apóstoles, no, es muy bajo. Fíjense, pasamos de pastores a apóstoles, de apóstoles a patriarcas,
de patriarcas a arcángeles. Y escuché el nuevo título: Anciano de días. No, él no es, él es un anciano de día. ¿Hacia dónde va el hombre? Va para arriba. ¿A quién está escuchando? ¿Pero está en la iglesia? Sí, pero ¿a quién está escuchando? Serás como Dios. Si llegó a ser anciano de día, ¿el anciano de día es mi Señor? Díganme, hermano, si eso está más que claro. Luego dice aquí, bueno, y yo si fuera levantado de la tierra, a todos, ya. Dice, verso 37, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció. Es lo que dije, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Por una simple razón, nunca habéis visto su aspecto. ¿Por qué? Porque el corazón está endurecido. ¿Cómo? Para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Noten esto, Isaías dijo esto cuando vio y habló acerca de... Ya, noten. Cuando él dijo que el pueblo iba a estar ciego, cuando él vio su gloria, ¿saben qué pasaje está citando? Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, todos lo conocimos. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado y dije: ay de mí, que soy hombre de labios inmundos y habito en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Él vio la gloria del Señor y luego desde el versículo 7 en adelante comienza a hablar este mensaje. Cuando él vio la gloria de Dios, se dio cuenta que el hombre era ciego, porque ¿qué es lo que veía? Él veía su propia ceguera. ¿Cuál había sucedido su ceguera? ¿Dónde había puesto su ojo? En el rey Usías. Y él aquí se dio cuenta que ese es el problema de oír a Dios y de su ceguera. ¿Y cómo lo resumió él en su mensaje? Dice así: con todo, verso 42, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados, porque amaban más la gloria de los hombres. ¿Por qué no podían? ¿Por qué eran ciegos? ¿Por qué no oían a Dios? Porque ellos todavía oían a Satanás: serás como Dios. ¿En qué gloria están pensando? En la que van a tener ellos. ¿Quién quiere ser expulsado de alguna iglesia? Al que expulsaron de la iglesia, ese es el malo. Para todos nosotros, si lo sacaron, él es el malo. ¿Sí o no? Al ciego, cuando vio, lo echaron de la sinagoga. Y aquí dice que ellos no confesaban a Cristo para que no lo fueran a echar. Hable del hombre, hable un mensaje humanista del hombre y va a ver cómo usted alcanza a llegar a las esferas más altas de incluso la iglesia. Hable de Cristo y cuando usted habla de la gloria de Él, adivinen qué le pasa al hombre. Haga eso y a usted, por favor, muy bonito su mensaje, pero queremos que vuelva. Pero el 2050 y el 29 de febrero. ¿Por qué? Solo permítanme un pasaje. Ya, uno. Está en Hechos. En el capítulo 19 y el último análisis. Veamos si logro colocar dos pasajes, porque es un punto.
Pero veamos si a ustedes me lo permiten y noten. Verso 23. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca de qué. ¿De qué les dije yo que es? Que se paseaba. ¿Cuál es el problema en la iglesia? El camino. 19, versículo 23. ¿Hacia dónde va? Ese es el disturbio. Notemos la congregación, la iglesia en sí, la iglesia. Sí es poquito, dice. Y él comienza, a ver, dice, el verso 27, y había ganancia y todo eso. Dice así, verso 28. Cuando oyeron estas cosas, ustedes me ayudan leyéndolo en la casa luego. Se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión. Ustedes van a ver que esta Diana no es solo de los Efesios. Se van a dar cuenta que dice que es aquella que venera toda Asia y el mundo entero. Pero usted dice, pero yo nunca he venerado a Diana. No, sí, es la religión. Tiene varios nombres, pero es la misma. La misma mujer. Siempre una mujer. ¿Se acuerda cuando dice la Escritura? Ellos son vírgenes. ¿Por qué son vírgenes? Dice el Apocalipsis. Porque no se contaminaron con mujeres. ¿Cuál mujer? Diana. ¿Se acuerdan de la madre de la ramera? ¿Cómo se llama? Babilonia, la madre de las... ¿Qué significa Babilonia? ¿Y qué es lo que dice ahí? ¿La ciudad se llenó? ¿Quién era entonces Diana? Verso 32, la congregación. Unos pues gritaban una cosa y otros otra. Recuerden cosa. En una iglesia, usted va a una iglesia y se dice una cosa. Luego va a la otra y se dice otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que le genera a usted? Usted quiere oír de Dios, usted quiere oír al Señor. Sí, pero usted va y se dice una cosa y luego en la otra se dice otra cosa. Dice, incluso la Escritura dice en Lucas capítulo 24 que ellos iban caminando y lo que les iba pasando es que iban discutiendo acerca de aquellas cosas. Así que si discutían es porque uno pensaba una cosa y el otro pensaba otra cosa, porque si no, no hay discusión. Bien, y dice aquí, porque la concurrencia estaba la mayoría de la iglesia. Ya no el liderazgo, ya no aquellos que quieren oír al Señor, aquellos que tienen que instruirse para la iglesia. Ahora es la mayoría de las personas de la iglesia. ¿Cómo están? Con un liderazgo así, para allá, para acá, para allá, para acá, voz de Dios y no de hombre. ¿Cómo está? Confusa. Y dice, y los más. O sea, no, díganme una cosa, no los menos, y los más. No sabían por qué. Nunca le ha pasado que dice, ¿por qué tenemos que ir a la iglesia? ¿Y por qué me tengo que congregar? Bueno, quiero decirles que la Escritura da testimonio que la mayoría no sabe por qué. Porque están confusos. ¿Por qué? Porque una cosa y otra. Y entonces Lucas, miren, 1. Oh, que nosotros pudiésemos anhelar. Ese es el problema, que no anhelamos. Ese es el problema, que nosotros no, Padre, no anhelamos, nos conformamos. Es lo que yo les digo. Y perdonen, yo no vine hoy día a darle a atacar a la música. No, líbreme el Señor de eso. Pero ¿saben? Es como nos conformamos como es el culto. Y nosotros no anhelamos. Yo quiero ir al Espíritu, yo quiero entrar en el Espíritu. Señor, ¿cómo tengo que hacerlo? Si tengo que orar más. Tengo que pedirte, Señor, todos los días. Tengo que anhelar que la iglesia, poder conducir a la iglesia al Espíritu. Como músico, tengo yo. Pero si no lo anhelo, si es solo llegar, si es solo hacer algo más. Es como anhelar el Espíritu Santo. Yo quiero aprender. A mí me gustaría saber eso, a mí me gustaría, Señor, yo quiero que tú me des revelación. Yo quisiera, Padre, enseñar tu palabra con luz, no enseñar lo que todos enseñan.
Es como lo que yo les decía el viernes, es como cuando Pablo escucha a los eruditos y termina diciendo, a mí nada nuevo me comunicaron. Es como, hoy todos dicen lo mismo, Señor, yo quiero algo más, yo anhelo un don espiritual. Yo quiero enseñar doctrina, yo quiero enseñar revelación, Señor. Enséñame, por ejemplo, qué sé yo, enséñame el misterio de Cristo, enséñamelo, revela mi vida eso. ¿Alguien lo anhela? Porque eso es fe, eso es Jacob. No te suelto. No te suelto. ¿Quiere alguien interpretación de lengua? Búsquelo. Me salió como mexicano eso. Búsquelo. Un saludo a mi hermano Bernardo. A mi hermano Román, a todos por allá. Búsquelo, anhélelo. Luego dice, ¿por qué les decía esto para leer este pasaje? Porque al final, en medio de la discusión, Jesús se apareció. Dice aquí, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia, que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los del principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado, fíjense en la palabra, con diligencia. Eso es, me toca un sermón, ¿cómo lo voy a hacer? Con diligencia. ¿Qué tengo que hacer? Investigar. Dice, todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden. Oh, excelentísimo Teófilo, me gusta la palabra orden, ser ordenado, porque hay veces que uno quiere dar un mensaje y es desordenado, no se entiende mucho. Dice, y aquí está, para que conozcas bien, no la mentira. ¿La iglesia de qué está lleno? De la mentira, porque ¿qué hizo? Y claro, suena fuerte, yo sé, la iglesia llena de mentiras, pero yo estoy hablando de la que estoy hablando bíblicamente, yo no le estoy hablando a una iglesia en particular, ni siquiera a la iglesia moderna, yo estoy hablando, mi tema comenzó con la iglesia a la que vino Cristo, la iglesia que no oyó al Señor, la iglesia que no vio al Señor, esa iglesia, si alguien se identifica, eso es personal. Pero esa iglesia no veía al Señor por esos motivos. Porque amaba más la gloria de Dios que la gloria de los hombres. Sin pasar por alto que la palabra dice que estas cosas le acontecieron a ellos para ejemplo a nosotros. Pero tampoco lo que yo pretendo es ofender a la iglesia como que no ha visto, porque yo no conozco a toda la iglesia en el mundo. Solo tengo expresiones para las que estoy viendo en la Escritura. Y esa, según yo me identifique personalmente con esto. Luego dice, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales han sido instruidos. ¿Conoces de Sansón? ¿Conoces de Moisés? ¿Conoces de todo? Sí, pero hay algo más grande que Moisés. Hay algo más grande que Jeremías. Y la palabra dice que nosotros debemos ser hechos a la imagen de su Hijo. Dice que la gloria de la iglesia es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Esa es la única gloria que tiene la iglesia, la gloria del Hijo, la gloria del Señor Jesucristo, no la gloria de los hombres, no la autoridad de los hombres, no el control de los hombres. Bien, y terminamos. Miren qué ejemplo más bello. Hechos, en el capítulo 22. O que uno pudiese tener esta experiencia y no fijarse que Pablo era un incrédulo, que Pablo... No, es Pablo. Mire, un hermano, quise terminar así, Pablo, un hermano, tu vida quizás, no sé. La mía no alcanza para Pablo. Una iglesia, lo que sea. El ejemplo, una iglesia, una persona, un hermano, lo que sea. Noten, dice. Verso 10 para el contexto. Y dije, ¿qué haré, Señor? El Señor me dijo, levántate y ve a Damasco y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía, ¿a causa de qué cosa? De la gloria de la luz.
Hasta este momento, ¿él qué había visto? Su gloria, ¿se acuerdan? Irreprensible y todo lo que ustedes conocen. La palabra dice que él, en cuanto a las costumbres, en el versículo 3, él era aventajado. Lo dice aquí y después lo dice en Gálatas. Yo aventajaba, él tenía tantos ojos para él. Me encanta cuando Gálatas en el capítulo 2 dice, y glorificaban a Dios, en mí. Ya no era él, glorificaban a Dios en mí. ¿Se entiende? Entonces dice aquí, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. ¿Saben? Es bajarse a tal nivel que te lleven de la mano. ¿Saben? Qué difícil, piensen ahora en esto, qué difícil es que una persona que está en un nivel de tal altura, en el ministerio incluso, descienda, pida sentarse y que le enseñen de nuevo. Dice la Escritura que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico, porque tiene tanta riqueza que no puede. Es difícil. Imposible. ¿Usted se imagina un autodenominado apóstol decir, me voy a bajar y tengo que ser enseñado de nuevo, voy a volver a ser discípulo? ¿Usted ve a un pastor haciendo eso? Qué difícil es. Bueno, Pablo lo hizo. No por su voluntad ni es por su gloria. Simplemente el Señor se le apareció igual que Isaías y terminó dándose cuenta que su gloria comparada a la de él lo dejó en un estado de ceguera. Y dice, entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, miren ahora, hermano Saulo, ¿recibe? ¿Cómo partimos? Nunca han visto mi rostro. ¿Por qué motivo? Y entonces, ¿qué tuvo que hacer Pablo para poder verlo? Oír la voz de Dios. Y la primera voz dice, fíjense que hablando de la verdad, conocer la verdad de las cosas, él en medio de todas las cosas y no conocía al Señor. Por eso le dijo, ¿quién eres? Recibe la vista, ahora que descendiste. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido. ¿Para qué? Conozcas su voluntad y veas al justo. ¿Y qué cosa? Y oigas la voz de su voz. Nunca habéis oído mi voz, nunca habéis visto mi aspecto. ¿Cuál era el problema? Habían escuchado a quién. Toda la generación humana, todo el género humano escuchó el mismo mensaje siempre. Serás como Dios. Mientras eso retumbe en tu corazón, en el de esa iglesia, en el de este hermano, en el mío, en el de cualquiera, nunca va a poder ver al Señor. Necesita ir a la cruz, descender y caer derrotado. Dice entonces, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto. Ya no es lo que le contaron, es lo que no podía ver, que ahora lo ve. Y si oyó la voz de su boca, ¿qué va a hacer? La va a repetir. Voz de Dios y no de hombre. Amén. Que el Señor les bendiga. Hay un canto que dice, quiero escuchar tu dulce voz. Rompiendo el silencio en mi ser, dice la Escritura. Que rompa ese silencio. Que destruya lo que nosotros creemos, ahí en el corazón. Amén. Oramos a nuestro Dios. Padre Santo, glorioso y eterno Dios. Señor, gracias, Padre, porque aún por lo menos tenemos la oportunidad de discernir la voz en medio del huerto.
reconociendo que aún en el huerto está tu voz, pero aún también está la serpiente. La palabra dice que Él está ahí en medio, ahí entre medio, Señor. Ayúdanos, Señor, a discernir. Ayúdanos, Padre, para que por medio de tu santa palabra podamos darnos cuenta cuál es la voz de Dios y cuál la voz de los hombres. Porque hay una cosa que tu palabra nos enseña, nos indica, nos advierte. Y es que dice que el anticristo se sienta en el templo de Dios y se hace pasar por Dios. Y entonces dice que es la abominación desoladora. Una acusación. Tú hombre eres y no Dios. Que pudiésemos, cuando escuchásemos ese mensaje, decir: tú hombre eres y no Dios, no te exaltes. A Él sea la gloria, a Él sea la honra por los siglos de los siglos. Y si es necesaria la destrucción de nuestra vida, que así sea, Señor. Porque no hay gloria en nosotros. No podemos hacer nada, ni aun cantar ni darte culto. Te necesitamos siempre. Te necesitamos siempre, Señor. Gloria a ti. Gloria a tu santo nombre.